Saludos, te saluda José Salcedo y este último día de este año 2021 estoy retomando mi canal de YouTube que lo había dejado por algún tiempo, pero este último día del 2021, antes de entrar a este año nuevo 2022, quiero compartir un mensaje contigo que sé que te va a ayudar y te va a bendecir. Quiero hablar en este día sobre el Evangelio de Salvación y el Evangelio del Reino. Antes de compartir lo que quiero hablar, quiero decir que no hay diferentes evangelios. No estoy enseñando, la Biblia no enseña que hay diferentes evangelios, solamente hay un evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual se refiere en la Biblia a diferentes formas. El Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio de Salvación, el Evangelio de Dios, el Evangelio del Hijo de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y eso está a través de las epístolas y a través de los 4 evangelios. Pero sí quiero yo enseñar la diferencia en el énfasis que se pone en esta manera de anunciar, de enseñar, de creer y compartir el Evangelio. Y por supuesto el Evangelio de Salvación es el Evangelio de Jesucristo, pero se limita, si podríamos decir, algunas áreas de la buena noticia. Y el Evangelio del Reino abarca todo lo que se enseña cuando comunicamos el Evangelio de la Salvación, pero abarca otras áreas que deseo compartir contigo hoy. Espero que este mensaje sea de bendición, de edificación, pero que también lo compartas con otras personas. Así que no hay contradicción, no hay competencia, solamente hay un Evangelio de Jesucristo, pero sí se enseña, se aprende y se comparte con ciertas diferencias que lo vamos a ver. El Evangelio de Salvación, todo lo que se enseña en el Evangelio como de salvación está incluido en el Evangelio del Reino. Número 1, cuando predicamos solamente la salvación, hablamos del perdón de Dios, que es maravilloso, y de la vida del más allá, después de la muerte, cuando la persona se muere, que se prepare para morir, lo cual es muy importante y es bíblico. En Efesios 1:7 dice que recibimos el perdón de pecados por medio de su sangre. Y eso es una noticia maravillosa, y si aún no has recibido ese perdón de pecados, este puede ser tu día para tomar esa decisión y que sea tu día para tomar esa decisión. Pero cuando enseñamos el Evangelio del Reino de Dios, entonces incluimos la salvación, incluimos el perdón, pero también enseñamos el poder de Dios para vivir y demostrar su reino aquí. Quiero decir que el reino de Dios no es una nueva enseñanza. El reino de Dios fue el mensaje de Jesucristo cuando empezó su ministerio. En Marcos 1:14 Jesús dijo, arrepentíos. La palabra griega es metanoia, significa cambien su manera de pensar, cambien su manera de ver. Y el reino se ha acercado. Dijo, el tiempo ha llegado y el reino se ha acercado. El mensaje de Jesús en la tierra y el mensaje que encargó a sus discípulos y el mensaje que deberíamos nosotros repetir como discípulos de Jesús es que el reino de Dios está aquí y que hay un rey que se llama Jesucristo. Entonces, cuando nosotros enfatizamos el Evangelio del Reino, conocemos el Evangelio del Reino que enseñó y predicó nuestro Señor Jesucristo, no solamente vamos a hablar del perdón, que es maravilloso, vamos a incluir el perdón, vamos a incluir la vida eterna, pero vamos también a saber que hay un poder para vivir y demostrar ese reino aquí ahora. En Lucas 10, Jesús envió a sus discípulos y les dijo, a unos 70 discípulos, les dijo, cuando entren a una casa, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios se ha acercado. Pero también les dijo en el versículo 19, yo les doy autoridad o potestad contra toda serpiente, para pisar serpientes o escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les dañará. No solamente tenemos perdón y limpieza, pero tenemos también autoridad de Dios para demostrar ese reino aquí. En Mateo 28, 18 y 19, Jesús le dijo a los discípulos antes de ascender, después de haber resucitado, he aquí, yo tengo potestad o autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan discípulos de las naciones. Número 2,
Cuando solamente se enfatiza la salvación, Jesús es el Salvador. Y qué maravilloso que Jesús es el Salvador. No hay nada de malo en eso. En Mateo 14, 29 al 30 vemos la historia de los discípulos navegando en el mar de Galilea y vieron a Jesús caminar sobre el agua en medio de la tormenta. Se asustaron, el Señor le dijo, no tengan miedo, soy yo. Pedro le dijo, llámame a caminar sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro caminó, se asustó de las tormentas y comenzó a hundirse. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, sálvame. Como muchos creyentes decimos a través de nuestra vida, sálvame. Y Jesús lo levantó. Así que es lindo conocer al Señor como Salvador, pero Él no solamente es el Salvador, Él es el Señor. Cuando entendemos el Evangelio del Reino que Jesucristo enseñó, predicó y nos mandó a enseñar, entonces Él no solamente es el Señor, sino el Salvador, sino que Él es el Señor, el Rey. Él tiene el poder y Él te dice lo que tienes que hacer. Yo no creo que es lo más correcto nosotros pensar como cristianos toda la vida diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame, hundiéndonos y saliendo. Y ahí es cuando no hay crecimiento en tu vida espiritual. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque el mismo Jesús, después de salvar a Pedro, porque Él te va a salvar, lo reprendió y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Así que en Lucas 6:46 Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Entonces, cuando conocemos el Evangelio del Reino, no solamente Jesús va a ser el Salvador, sino también el Señor y el Rey. Número 3, cuando solamente se predica el Evangelio de salvación, se piensa en salir del mundo, en escapar. En estos últimos 2 años hemos visto, ya el Señor viene a llevarnos, y yo lo he visto por 30 años personalmente, y ha sucedido por siglos y siglos y siglos. Pero Jesús le dijo al Padre orando por sus discípulos en Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. El énfasis de Jesús no es en quitar a sus hijos del mundo, sino usarlos como agentes para extender su reino. Jesús oró, Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Pero cuando conoces el Evangelio del Reino, sabes que tienes la capacidad y la obligación de influenciar al mundo con el Evangelio del Reino. En Mateo 5:13 al 16, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Tú eres la sal, lo que le da sentido, valor y preserva, para lo cual se usaba la sal en ese tiempo como la refrigeración, lo que impide que se pudra la sociedad. Cuando sabes que eres el agente del reino de Dios, no quieres salir del mundo, sino influenciar para preservar por la gracia de Dios tu ciudad, tu nación, tu escuela, tu trabajo, tu universidad. Y ustedes son la luz del mundo. Así como una ciudad asentada sobre la cima de un monte no se puede esconder, así alumbre su luz delante de los hombres y ellos alaben al Padre que está en los cielos cuando vean sus buenas obras. Esas buenas obras no son cánticos en la iglesia, no son predicaciones, son cómo vives tu vida, cómo podemos nosotros enseñar cómo funciona la familia, cómo funciona el matrimonio, cómo poder manifestar el reino de Dios en los negocios. Cuando las personas ven a una iglesia agente del reino de Dios, traerán alabanza al Señor. Número 4, tu identidad, cuando solamente es el evangelio de salvación, tu identidad es casi como un desamparado. Solamente soy un pecador perdonado y no estoy menospreciando el perdón de pecados. Le doy gracias a Dios por su perdón. Vemos en Marcos 10 a un hombre llamado Bartimeo mendigando en la calle. Cuando escuchó de Jesús, ya que él era ciego, le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no hay ningún problema con eso, pero cuando entiendo yo el evangelio del reino, mi identidad cambia de ser de un mendigo y solamente mirar a Dios como alguien que tiene misericordia de mí, sino que mi identidad cambia a entender que soy un hijo por Cristo Jesús del Rey de Reyes, y como hijo del Rey soy un heredero y soy un coheredero. Tu visión va a cambiar al entender tu identidad como un hijo del Rey cuando conoces el evangelio del reino. En Romanos 8, del 15 al 17, dice que Dios no te ha dado un espíritu de temor un espíritu de esclavitud para volver a estar en temor,
sino que nos ha dado el espíritu de su propio Hijo, por el cual podemos llamarle Padre a Dios. Y dice que si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Así que el énfasis en el Evangelio del Reino cambia tu identidad. Número 1, 2, 3, 4, 5. La iglesia se convierte solamente en un agente del mensaje de salvación y tenemos que continuar predicando que hay salvación en Cristo. No hay contradicción, no estoy negando eso de ahí. Pero si solamente limitamos a eso, no va a haber un efecto en la sociedad. A través de la historia, la iglesia primitiva y a través de los momentos en la historia, ha habido momentos en que la iglesia del Señor Jesucristo se levanta y se convierte en una voz y una influencia en la sociedad. Y podemos hablar de eso en otras ocasiones. Pero en la actualidad vemos que la iglesia se convierte en alguien que no tiene un mensaje para afectar a la sociedad más allá de después de la muerte. Pero cuando entendemos el Evangelio del Reino, la iglesia es el agente autorizado para extender el reino de Dios en cada esfera de la sociedad, en la familia, en el gobierno, en la educación, en las artes, en los medios de comunicación, en los negocios, en la iglesia, en cada esfera. Y entendemos la gran comisión que dice, vayan y discipulen las naciones en Mateo 28, 19. Estamos en medio de una reforma donde Dios está trayendo una claridad a cuál es el llamado de la iglesia. Y número 1, 2, 3, 4, 5, 6. La iglesia entonces se va a limitar a ser reaccionaria. Cambian las leyes, la iglesia sale a las calles a protestar. Solamente reacciona y se empuja hacia una esquina. Pero cuando la iglesia conoce el Evangelio del Reino, la iglesia es proaccionaria. Una iglesia que va a preparar a sus líderes, a sus generaciones para hacer influencia de Dios en su sociedad como sal y luz. Y número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es cuando solamente limitamos el Evangelio de salvación, es una sal con poco sabor, como dijo Jesús. Cuando la sal pierde su sabor, no va a servir para mucho, va a ser echada fuera, no se le va a hacer caso. Cuando solamente el mensaje se limita al más allá y prepara a los creyentes para servir dentro de las 4 paredes de la iglesia. El 2020 las iglesias se cerraron y algunas el 2021 todavía. Y entonces nos dimos cuenta que la iglesia no es solamente las reuniones ni en un estadio ni en un lugar, porque la iglesia son los creyentes. Y cuando solamente entendemos el mensaje de salvación, se preparan los creyentes, la mayoría solamente para trabajar, funcionar dentro de las 4 paredes de la iglesia. Por estadística, solamente el 3% de las personas funcionará o podrá funcionar dentro de las actividades de la iglesia. Eso limita a la mayoría de creyentes a no entender su función, pero eso cambia cuando entendemos el Evangelio del Reino y vamos a saber que somos la sal de la tierra, no de la iglesia, la luz del mundo, no de la iglesia. Vamos a influenciar, como en Mateo 13, del 1 al 33, Jesús enseñó y dijo que el reino de Dios es como una mujer que tomó un poco de levadura, 3 medidas de levadura, y lo puso hasta que toda la masa fue leudada, toda la masa fue influenciada. Todas las áreas de las sociedades son llamadas a ser influenciadas por el Evangelio del Reino de Dios. Jesús dijo que la semilla de mostaza sembrada será mayor que todas las hortalizas del campo. Y número 9, cuando no se conoce el Evangelio del Reino, se pospone el Evangelio para el futuro. Hay grupos como el dispensacionalismo que solamente enseña que el reino es para el futuro, que el reino no está aquí, no es para ahora, es para después. Sin embargo, prefiero creerle al Señor Jesucristo que cuando comenzó dijo, el tiempo ha llegado, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Quiero terminar antes de comenzar el 2022, hacerte un llamado. Primero, si no has conocido a Jesucristo, este es el momento de abrir tu corazón a Él, creer en ese Rey que entregó su vida, que dio su sangre, que murió, fue sepultado, resucitó y ascendió y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores ahora. Por la fe puedes pedir a Jesús entrar en tu corazón y tenerlo como el Rey de tu vida. Y número 2, si ya has creído en Él, que puedas entender que no solamente es una salvación para el más allá, es un reino que comienza aquí ahora.
Y te dejo con dos versículos, uno de Daniel 2:44, cuando Dios mostró al rey Nabucodonosor y le dio la interpretación a Daniel. Le dijo que en los tiempos de esos reyes, y está hablando de los imperios babilónico, medo-persa, griego y romano, hace 2000 años cuando Jesús vino, dijo que en tiempos de esos reyes Dios iba a levantar un reino que no iba a ser destruido, sino que iba a ser eterno y que iba a pasar a todos esos reinos. Hoy el reino de Dios está creciendo. Mientras llegamos al 2022, el evangelio del reino va a ser proclamado y seguirá siendo proclamado, porque en el Salmo 145:13 el escritor le dijo a Dios: tu reino, oh Dios, es un reino de todos los siglos. Dios te bendiga.